Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Lice Guadalupe Pechtash, estudiante de la Escuela Normal de Ticul. Esta entrevista tiene el motivo de conocer cómo usted elabora su planeación y evaluación de clases para que nosotros podamos crear una del mismo modo. ¿Podría presentarse? Pues hola, un gusto saludarles. Soy el maestro Juan Tash, soy licenciado en educación primaria y maestro en psicología educativa. Actualmente también trabajo como tutor en la Secretaría de Educación Pública y he tenido la oportunidad de participar en otras instancias como en la Asamblea del Plan de Estudios 2022. Bueno, comencemos. Número 1. ¿Qué materiales utiliza para elaborar su planeación y alcanzar los aprendizajes esperados y cómo los utiliza? Bueno, los dos principales materiales que utilizo como tal para diseñar una planeación es el plan de estudios y el libro de texto. Ahora bien, en el plan de estudios nosotros podemos localizar los aprendizajes esperados que deseamos alcanzar con nuestros estudiantes. Sin embargo, actualmente en la escuela primaria, pues ustedes reconocerán que en primer y segundo grado se trabaja el plan de estudios 2017 y de tercero a sexto se trabaja el plan de estudios 2011. En los consejos técnicos escolares se nos pide que utilicemos nuestro plan de estudios vigente, que es lo que debemos utilizar. Yo doy sexto grado y debo utilizar el 11. Sin embargo, también utilizamos educación socioemocional, que es del plan de estudios 2017, y utilizamos lo que son las orientaciones de la nueva escuela mexicana con base en la asignatura de vida saludable. Por lo tanto, es como que una mezcla que hacemos entre los planes de estudio para poder lograr el desarrollo integral en los campos formativos de nuestros estudiantes. Pregunta número 2. Al momento de diseñar las secuencias didácticas, ¿toma ideas de internet o las crea usted mismo? Sí tomo ideas de internet, pero quiero recalcar que muchas de esas ideas y muchas de las estrategias que nosotros podemos encontrar en otros recursos, con otros maestros en plática o en otras instancias digitales, no están mal. Pero siempre hay que tener en cuenta que hay que aterrizarlas y hay que adecuarlas a lo que son nuestros estudiantes. Por ejemplo, si yo agarrara una actividad como tal de Facebook, del material didáctico de Sani, y se lo aplico a mis estudiantes, puede ser que mis estudiantes lo contesten bien o lo contesten mal. ¿Por qué? Porque la clase tal vez no he dado ese contenido o no he logrado ese aprendizaje. Entonces, siempre que agarramos ideas, y en mi caso particular, cuando se agarran ideas de otros lugares, siempre hay que adecuarlos a cómo son nuestros estudiantes y cómo aprenden. Pasando con la pregunta número 3, ¿sigue algún orden para planear sus actividades y temas? Bueno, el orden como tal para seguir sí está. Bueno, una de las cosas que pasa mucho, he tenido la oportunidad de tener practicantes y yo también soy egresado de la Escuela Normal de Ticul. Y cuando se va a solicitar contenidos, usualmente los maestros titulares lo que hacemos es buscamos una página del libro de texto y te damos el tema o el contenido, ¿no? Sin embargo, actualmente en la escuela primaria Arcadio Santoyo, en donde trabajo, no utilizamos esta forma de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces el contenido que vamos a ver aparece en otro bloque. De primero a segundo se manejan trimestres y de tercero a sexto, perdón, aún se manejan los 5 bloques. Entonces, lo que hacemos para poder planear es que antes de llegar a la planeación como tal, tenemos que hacer una dosificación del trimestre, es decir, acomodar todos los aprendizajes esperados que vamos a ver en ese trimestre para que tengan un orden lógico y coherente, es decir, que cuando un estudiante aprenda algo, le sirva como base, como conocimiento previo para poder adquirir el siguiente. Entonces, a veces sí vemos como que en las planeaciones, cuando vienen otros maestros, nos dicen, ¿por qué es de segundo bloque y luego paso a primero y luego a cuarto? Porque el aprendizaje está siendo gradual, está siendo un antecedente para nuevos aprendizajes. Cabe recalcar que omito un poco mis respuestas porque tengo un conocimiento escaso de lo que se está haciendo en la entrevista. Por eso le agradezco mucho su participación. Pregunta número 4. ¿Qué elementos considera importantes para el desarrollo de las actividades del aula? Bueno, los elementos para poder desarrollar unas actividades en el aula siempre son los estudiantes. Los estudiantes son la base para poder diseñar una planeación. Puede ser que alguna actividad me guste mucho. Ahorita te podría decir rápidamente, no sé, un rally, ¿no? Un rally en donde los niños estén corriendo y estén haciendo actividades, porque a mí me gusta como maestro. Pero ¿qué tal si mis estudiantes no aprenden de manera kinestésica, no aprenden moviéndose?
Mis estudiantes puede ser que sean visuales o que sean auditivos. Entonces, esa estrategia, aunque sea muy innovadora, no va a funcionar con mis estudiantes. Entonces, el primer elemento a considerar siempre es cómo son los estudiantes, de qué manera aprenden y qué saben para poder seguir aprendiendo. Otro elemento a considerar es el tiempo. Por lo general, las planeaciones didácticas tienen 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Pero muchas veces hacer una gran actividad en el inicio, otra en el desarrollo y en el cierre nos puede llevar todo el tiempo, ¿no? Entonces lo que hacemos es pensar en el tiempo una sola actividad que tenga las 3 partes y se vaya continuando el aprendizaje. Ya para finalizar, diría que otra cosa importante a considerar son los materiales con que cuenta el estudiante. Si cuenta con libro de textos, si cuenta con tecnologías, si cuenta con el apoyo en casa, es muy importante de considerar para poder diseñar las actividades. Su respuesta tiene mucho que ver con la siguiente pregunta, que es cómo utiliza los recursos tecnológicos en la clase. Bueno, cada escuela es diferente. En mi escuela en lo particular, como algo positivo, tenemos cañón en todos los salones, tenemos computadora, tenemos internet, tenemos impresora. Y actualmente con la pandemia estamos trabajando un modelo que se llama aula invertida. El aula invertida tiene que ser por los protocolos de seguridad en donde se trabaja en la casa y en el salón de clases. Entonces lo que nosotros hacemos es mandar toda la información en los grupos de WhatsApp, que también son medios de trabajo tecnológico, y cuando llegan al salón se concentran en hacer las actividades. Es importante que consideremos las tecnologías como tal, porque a partir del año 2003 al 2006, todos los nacidos en estos años, que creo que están cerca de tu generación, se les llama nativos digitales, que ya crecen con la capacidad y las habilidades de trabajar las tecnologías de información. Otra cosa que es importante considerar en las tecnologías es que tal vez en mi escuela o en mi salón no haya computadora, pero eso no significa que no lo voy a trabajar, porque tenemos que comprender que ahora la educación, aparte de que es del contexto de nuestras ciudades y cómo somos, también es una educación global, porque ese estudiante puede ser que en el futuro se vaya a Mérida a estudiar, o puede ser que se vaya a otro estado. Entonces él tiene que conocer las tecnologías. Tal vez no le llevemos una computadora, pero sí, por ejemplo, proyectarle un pequeño video o impreso, explicarles de qué manera se puede hacer para que él se esté acercando a lo que son las tecnologías y un buen funcionamiento. ¿Qué material didáctico utiliza como apoyo para el logro del aprendizaje? Bueno, los materiales didácticos como tal son propios, son míos. Yo diseño mis anexos, yo hago mis materiales didácticos como carteles, porque respeto mucho que haya la venta de ciertos materiales que creo que son muy buenos y se deben aprovechar y se tienen que utilizar, pero siempre hay que tener en cuenta cómo son esos estudiantes. Te puedo poner un ejemplo para que continuemos con la entrevista del tema de Mesoamérica. En el tema de Mesoamérica puede ser que yo encuentre un material didáctico muy bueno, que tenga las culturas mesoamericanas, que tenga cuál es el espacio geográfico, pero si yo no lo vi en mi clase, el estudiante no lo va a poder responder. Y es cuando decimos, no está aprendiendo, perdón, mi estudiante. No significa que no esté aprendiendo, sino que estamos evaluando o retroalimentando de manera negativa. Si yo no lo vi en mi clase, ¿por qué lo voy a utilizar como evaluación o como material complementario? Entonces, los materiales que utilizo son creados por mí o adecuados de otros que veo por ahí para que esté siempre en función del alumno. Su respuesta se relaciona con la siguiente pregunta, que es de qué manera decide evaluarlos a sus alumnos. Bueno, la evaluación como tal, para todos los que me están escuchando, en el plan de estudios 2017 ya se generan 3 momentos evaluativos, que es la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación diagnóstica es cuando sabemos lo que contiene el estudiante, porque un estudiante nunca viene en blanco. A pesar de que vayamos a ver un nuevo tema, un nuevo aprendizaje, no está en blanco, no es un papel en blanco que vamos a llenar, tiene conocimientos. Entonces tenemos que rescatar esos conocimientos para saber qué tiene y luego poder estar avanzando con nuestras secuencias didácticas. Yo en la evaluación considero mucho lo que es la parte formativa, es decir, que no me voy únicamente a evaluar aspectos que no se vinculan al aprendizaje. Algunas veces decimos, vamos a calificar la limpieza, la ortografía, que tenga bonitas imágenes, o etcétera, ¿no? No está mal, pero si mi aprendizaje esperado no se vincula a esto, como el caso de Mesoamérica, que aprenda sobre las culturas mesoamericanas, ¿por qué le voy a evaluar limpieza? ¿Es importante que aprenda a hacer trabajos limpios? Sí es importante,
Pero tenemos que comprender que esto no me va a decir si mi estudiante está bien o está mal. La evaluación simplemente me va a decir en qué nivel está de ese aprendizaje y cómo puede avanzar para poder concretarlo. Entonces, la importancia recae en saber en qué nivel o con cuánto conocimiento se encuentra para poder trabajar con ello, ¿verdad? Exacto. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza con mayor frecuencia para evaluar a sus alumnos? Bueno, las estrategias que mayormente utilizo es la expresión oral, la evaluación formativa y los instrumentos de evaluación. Hay que tener en cuenta que la evaluación no es un examen. En la evaluación existen dos componentes que son los instrumentos de evaluación y las técnicas de evaluación. Las técnicas de evaluación es la actividad que yo hago para que el estudiante demuestre el aprendizaje. Y el instrumento de evaluación es lo que me ayuda a mí como maestro a poder categorizarlo, y saber cómo va a seguir aprendiendo. Entonces, muchas veces creemos que es aplicar un examen y si el examen está mal, mi estudiante no aprendió. Pero si, por ejemplo, en mis clases yo no les ponía mini exámenes, es obvio que va a salir mal, porque no está vinculado la secuencia didáctica con la evaluación didáctica. ¿Por qué se deben utilizar diversas estrategias para la evaluación? Se deben utilizar diversas estrategias y técnicas, así como instrumentos, porque un solo instrumento no me dice exactamente si mi estudiante aprendió o no. Hay que tener en cuenta que los estudiantes son diferentes. Hay quienes aprenden de manera auditiva, hay quienes aprenden de manera visual, hay quienes aprenden de manera kinestésica. Supongamos que tú eres una estudiante que aprende de manera auditiva, escuchando, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, me vas a hacer un mapa conceptual y te voy a evaluar con el mapa conceptual, realmente de ese mapa conceptual no vas a salir muy bien. ¿Por qué? Porque tu aprendizaje es visual. Entonces, si tú eres auditiva, tendría que ponerte quizás un examen oral, que es una técnica de evaluación, y en mi instrumento considerar la diversidad de cómo aprenden los estudiantes. Ya estamos por finalizar. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera favorece saber el resultado de la evaluación del aprendizaje de sus alumnos? Bueno, el resultado de una evaluación como tal nos sirve a nosotros para entender qué hice mal. ¿Qué hice mal como docente? Muchas veces cuando nuestros estudiantes no están aprendiendo, no es porque el estudiante esté mal. La evaluación no es un examen y tampoco es poner un 7, un 8 o un 9. No. Te pongo un ejemplo. Si un estudiante saca 10 y el otro trimestre vuelve a sacar 10 y un estudiante saca un 6 y el otro trimestre saca un 9, ¿cuál de los dos aprendió más? Pues no se puede saber como tal, solo se puede saber el avance que tuvo en el... Puede ser que solamente tenga el avance o que tenga mayor avance el de 6 a 9, o puede ser que yo haya cambiado mis criterios de evaluación. El de 10 está aprendiendo, sí. La evaluación sirve para saber qué sabe el estudiante y cómo puedo hacer que llegue a los otros aprendizajes esperados. Es decir, que a veces si mis técnicas de evaluación no están bien o mis instrumentos de evaluación no están bien, el que tiene que cambiar soy yo. El estudiante se adecúa a nuestras secuencias didácticas. Si mi estudiante aprende de manera auditiva, tengo que ponerle estrategias auditivas. Si mi estudiante aprende platicando con la familia, platicando con los demás, tengo que desarrollarle esas habilidades porque es su manera de aprender. Entonces la evaluación no es esperar al final de la clase para poner un examen o te pongo una fotocopia o pasas a exponer o demuéstrame lo que aprendiste. No, la evaluación se da desde el inicio, está en el desarrollo y en el cierre, porque estoy viendo cómo está avanzando mi estudiante. Capto el error y lo puedo corregir como maestro para que siga avanzando. Ahora, hablando de un examen escrito, cuando usted aplica un examen y los resultados no son los esperados, ¿de qué manera actúa usted? Bueno, por lo general cuando aplico exámenes, yo aplico exámenes diseñados por mí mismo. Esto está bien y esto está mal. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar lo que nosotros aplicamos. Lamentablemente en el sistema educativo nos van a poner pruebas estandarizadas, en donde solamente hay que rellenar una bolita, A, B o C. Y si el estudiante lo rellena mal o rellena la respuesta incorrecta, el estudiante está mal.
Pero no es que realmente el estudiante está mal, sino que simplemente no es la manera de cómo lo aprendió. Aprendió de otra manera. Entonces, un examen a mí me sirve únicamente, por lo general, para saber qué tanto tiene de conocimiento. Porque la evaluación no debe ser solamente del conocimiento, debe ser de lo que sabes, cómo lo aplicas, que es la evaluación procedimental, y cómo eso te hace mejorar como persona y como estudiante, que es la evaluación actitudinal. Por ejemplo, si te pongo un cuestionario de ¿es importante la justicia? Sí, la justicia es muy importante porque debe estar en el mundo, pero no aplicas la justicia. ¿Será que se está logrando el aprendizaje de que aplique el concepto de justicia en su vida? No. Entonces tenemos que tener en cuenta que la evaluación siempre está en todo momento. Y ya para finalizar, después de que conoce los resultados de dicho examen, ¿cómo adecua su planeación para mejorar el proceso de enseñanza? En todo momento va cambiando. Las planeaciones didácticas cambian. Lo que yo utilicé en un año no lo vuelvo a utilizar en el otro año, o tal vez lo adecuo. ¿Por qué? Porque mis estudiantes son diferentes, porque ellos también están creciendo. Cuando los recibimos al inicio del ciclo escolar no son los mismos a los que se van a ir. Entonces siempre estamos cambiando la planeación en función y en mejora de los estudiantes. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus respuestas, que estoy segura nos van a servir muchísimo. ¿Podría despedirse? Ok, pues ha sido un placer estar con ustedes y gracias por escucharme. Para los normalistas, yo también soy egresado de la Escuela Normal de Ticul, les diría no tengan miedo, atrévanse a innovar, a hacer estrategias que realmente les fascinen a sus estudiantes. Cada vez que ustedes estén planeando, pregúntense, ¿yo haría esta tarea? ¿Yo haría esta actividad? Si la respuesta es no, no me gusta, simplemente no la pongan. Arriésguense a aplicar estrategias que sean innovadoras, que sean significativas, que siempre estén pensando en todo momento en sus estudiantes. Mi consejo final sería: contemplen 4 aspectos para planear: el tiempo para poder adecuar las actividades, los estudiantes, los intereses de cómo son, los recursos con los que cuenta, libro de texto, internet, apoyo, etcétera. Y por último, el aprendizaje esperado, lo que quiero alcanzar para que tengan sentido las actividades didácticas. Nos vemos y ha sido un placer. Gracias, Lice.